Esta historia comienza con un hombre que buscaba la cima de las artes marciales, un sueño imposible por el que decidió aferrarse a una antigua leyenda, en la cual se hablaba de la existencia de una fruta dorada custodiada por el dragón divino, una fruta capaz de otorgar la inmortalidad y aunque le costó, al final terminó derrotando al dragón divino, dándose cuenta de que la leyenda había resultado ser cierta. Cansado y herido, el hombre se puso en pie, estaba a un paso de alcanzar la cima de las artes marciales y, con esto en mente, consumió la fruta. Este era Gilpas el dragón, aquel que fue conocido como el hombre más fuerte del mundo. Décadas después, Gilpas estaba en su lecho de muerte acompañado por su familia, en especial su hijo Guillem, a quien le pidió no poner esa cara lamentable, pues había tenido una gran vida. Aunque la leyenda no fuera cierta, había sido bendecido con una gran esposa e hijos increíbles. En sus últimos momentos, Gilpas le aseguró a su hijo no tener arrepentimiento alguno, pero, por supuesto, esto era una mentira. Gilpas aún no había abandonado su sueño, elevando su mano, deseó tener un poco más de tiempo para alcanzar la cima de las artes marciales, muriendo de esta forma. Sin embargo, aquello no fue el final, porque al segundo siguiente sus ojos se abrieron, quedando sorprendido al no reconocer el lugar. Pensaba que se había quedado dormido, pero pronto el peso de su cuerpo y el tamaño de sus manos le hicieron darse cuenta de la realidad, había sido convertido en un bebé, algo que no podía entender. Él era un guerrero de 10 estrellas, pero si aún con eso no se había dado cuenta de que era un bebé, aquello no podía ser normal. No entendía quién o cómo lo habían convertido en un bebé, pero aquella respuesta ya la tenía en su mente, todo se debía a la fruta dorada. En lugar de dar la vida eterna, esta era una fruta de reencarnación, un golpe de suerte que jamás imaginó, uno que ahora le daría la oportunidad de alcanzar aquel sueño, alcanzar la cima marcial. Después de un vistazo a la habitación, Gilpas se dio cuenta de que estaba rodeado de bebés en un edificio separado, lo que significaba que había reencarnado con la familia el dragón y aunque no entendía el por qué había tantos niños, pronto un grupo de sirvientas apareció con un líquido rojo que pensó sería la cena, o al menos eso pensó. Pues inesperadamente una de las sirvientas tomó a un goblin por el cuello, obligándolo a beber el líquido para después explotar violentamente, causando miedo y confusión en Gilpas, pues según las sirvientas, esa era la señal de que estaba bien diluido y listo para administrar a los bebés. Gilpas no era tonto, lo que estaban a punto de darle no era leche. Aterrado, intentó rechazarlo. Aquello era un líquido con un aterrador poder mágico, sin embargo, su instinto de succión lo traicionó, dándose cuenta al instante de que lo que estaba bebiendo era la sangre de un dragón antiguo. Gilpas no sabía por qué le estaban dando algo así a un bebé, pero también sabía que una pequeña cantidad no lo mataría, algo que al parecer los demás bebés sabían por instinto, porque todos comenzaron a rechazar el líquido. Gilpas pensó en hacer lo mismo, pero entonces se preguntó si realmente eso era lo correcto. Era arriesgado, pero si podía absorberlo correctamente, podría superar el poder que tenía en su vida pasada, un motivo por el que de inmediato comenzó a beber el líquido a toda prisa, activando el efecto en cada una de sus células y aunque grandes venas comenzaron a aparecer, con una sonrisa y con su sueño en mente, Gilpas pensó que jamás debieron haber subestimado a Gilpas el dragón. En ese instante, un sinfín de imágenes de dragones recorrieron su mente, quedando asombrado al ver que había absorbido la sangre con más facilidad de la esperada, algo perfecto para él. Por otro lado, todos los demás bebés también habían conseguido sobrevivir, haciéndole pensar que el instinto de supervivencia de un bebé no podía tomarse a la ligera, quedándose después dormido. Porque después de todo se había convertido en un bebé. 7 años más tarde, ahora con el nombre de Zeke el dragón, nuestro protagonista se encontraba entrenando con grandes rocas que justo después hacía volar por los aires, pensando después que su cuerpo era magnífico, algo que le debía a la sangre de dragón antiguo. En este mundo, todos los seres vivos poseían un poder conocido como el éter, y la sangre que Zeke y los demás bebieron contenía grandes cantidades de dicho poder, haciendo que, sin importar la cantidad, todos consiguieran cuerpos superiores a los de un humano común, aunque, por supuesto, el caso de Zeke fue diferente. Gracias a la sangre de dragón que había absorbido en su vida pasada, en esta vida logró absorber cada gota, haciendo que experimentara una transformación que incluso lo sorprendió a sí mismo. Aunque, por supuesto, no todo era bueno, pues solo tenía una estrella, algo decepcionante, ya que pensaba que para ese punto debería tener como mínimo 4. Las estrellas eran la representación del poder éter de los humanos llevada al límite, los guerreros debían imaginar su cuerpo como un universo para dejar flotar las estrellas y aunque la dificultad aumentaba con cada estrella, también lo hacía su fuerza, y en su vida pasada, sé que fue el único ser humano en alcanzar la cantidad de 10. Al final, sé que había terminado naciendo como un hijo ilegítimo de la familia, su madre murió y, como buen padre latino, este jamás lo visitó, y aunque no entendía qué tipo de padre era,
Lo más impactante era que había terminado renaciendo 1000 años después, en un mundo cruel donde los débiles eran devorados por el más fuerte, siendo una prueba frente a esto el ritual conocido como la prueba del dragón. Se suponía que los bebés que sobrevivieran deberían haber sido entrenados como guerreros de la familia, sin embargo, durante estos 7 años, sé que no tuvo ni un solo instructor, teniendo solo a una sirvienta que se negaba a responder a todas sus preguntas. Sin importar que preguntara, sobre los otros hijos, su familia o sobre cuando planeaban entrenarlo, la respuesta siempre era la misma: no estoy autorizada para responder eso. Inclusive cuando preguntó si eso era todo lo que sabía decir, esta, con un tono autoritario, respondió de la misma manera. Y a pesar de que nunca tuvo un instructor, sé que pudo darse cuenta de que las 3 estrellas de la sirvienta podrían ser suficientes para un entrenamiento básico, decidiendo al final ir al bosque, donde día tras día recolectaba y comía plantas venenosas como parte de su entrenamiento personal. Aunque, por supuesto, algo siempre le molestaba, mencionando por el sonido de las ramas que, si deseaban decirle algo, podrían haberlo hecho, pues no podía creer que lo siguieran por algo tan insignificante. Molesto por esto, sé que continuó avanzando por el bosque, escondiéndose en los arbustos al notar que algo se acercaba. Se trataba de un jabalí de ira con una niebla negra a su alrededor que en sus tiempos no existía, pero que, sin embargo, ahora tendría que enfrentar. Rápidamente, el jabalí cargó en su contra, causando una sonrisa de emoción con la que éste esquivó con gran facilidad, para justo después contraatacar con un fuerte puñetazo que lo eliminó. Solo era un golpe leve, pero el daño causado fue inmenso, mencionando así que, al parecer, la diferencia en las estrellas estaba en la calidad, cuestionando por el aburrimiento que sentía si acaso debería irse de viaje. Esto mientras el tipo que lo estaba vigilando se preguntaba qué demonios había pasado. Sé que jamás fue entrenado y aún así había formado una estrella con la que derribó al jabalí de un solo golpe. Eso sin contar que lo había descubierto. Después de que naciera, la madre de Sé que murió y su padre jamás mostró interés en él, lo que selló sus posibilidades de tener un entrenamiento adecuado. Aún con esto, como era el hijo del patriarca, siempre lo mantenían vigilado y aunque tenía la sangre del maestro, el vigilante no pudo evitar pensar que ese niño no era normal, concluyendo tras retirarse que, al parecer, las cosas se estaban poniendo emocionantes. Después de esto, Sé que regresó a su casa, dándose cuenta de que había varios sujetos adentro, sujetos fuertes, de 4 y 5 estrellas y aunque le preocupó, al escuchar su conversación completamente normal, entendió que no tenían la intención de matarlo, motivo por el que decidió entrar, cuestionándoles qué asunto tenían, dándose cuenta de que, en realidad, estos tenían el emblema del dragón. Sin embargo, eso no fue todo, pues en cuestión de segundos todos estaban inclinando sus cabezas, mencionando haber venido para llevárselo para presentar un examen, dejando al protagonista más confundido, pues nadie le había dicho algo sobre eso. Después de esto, Sé que fue llevado a la residencia principal, aunque, por supuesto, no para vivir, pues incluso le habían hecho cambiarse para entrar al territorio. En algún momento después de que murió, la familia estableció su propio centro educativo, el Nido del Dragón, un lugar al que todos aspiraban a entrar. Siendo a la edad de los 7 años cuando se les presentaba tal oportunidad, y justamente hoy se llevaría a cabo el examen, uno del cual Sé que no tenía idea y, aunque no le interesaba, como era obligatorio presentarlo, lo habían obligado a asistir, justo cuando estaba listo para escapar. De repente, un chico llamado Langis apareció, preguntando al prota si estaba bien, llamando al instante la atención de Sé que al darse cuenta de que el chico que tenía de frente, a pesar de su apariencia tímida, tenía un gran potencial. Después de levantarse, Sé que se presentó y respondió solo estar preocupado por el examen. El chico le recordó que el contenido del examen no cambiaría, pero tras escuchar que de hecho no sabía nada, Langis entendió que Sé que no tenía ningún tipo de respaldo, cuestionándose si acaso sería correcto que presentara el examen. Sin embargo, antes de poder decir más, Reton y sus amigos aparecieron, cuestionando con orgullo a Langis que hacía allí, clamando tras escuchar que estaba ahí por el examen que lo mejor sería que se retirara, cuestionando entre risas que se podría esperar del hijo de un dragón falso. Una expresión que se usaba para referenciarse a lo más bajo de la familia el dragón, familia en que predominaba una monarquía absoluta, desde novatos que eran llamados dragones menores, los soldados dragones jóvenes, los capitanes adultos y los ancianos y ejecutivos dragones mayores, siendo lo más bajo los dragones falsos, aquellos que fallaron el examen del nido o terminaron desertando en la academia, siendo el caso del padre de Langis, quien deseaba profundamente demostrar que no eran falsos. Inesperadamente, Sé que interrumpió las burlas de Reton, cuestionándole cómo sabía que era imposible y, aunque arrogante, este preguntó si acaso tenía algún problema. Sé que se limitó a decir que era una pregunta sincera, gritando que todos ellos eran débiles, una afirmación a la que, dejando salir su poder, Sé que respondió,
diciendo haber pensado que ellos eran más débiles que él. Algo que causó la ira de Reton y sus amigos y, aunque estos preguntaron con enojo si los estaba menospreciando, antes de que el problema escalara, un instructor los llamó a todos, dando las instrucciones para que ingresaran a la arena, pues el examen estaba por comenzar y, aunque Reton se retiró, no lo hizo sin antes dejarle en claro que recordaría su rostro, causando que éste se preguntara por qué se enojaba tanto ese niño, confundiendo a Langis, quien después de decir que tenían la misma edad, aseguró que cualquiera se enojaría si lo llamaran débil, una respuesta que sin mucha importancia se que aceptó, diciendo que, sin embargo, sus palabras eran extrañas, pues según él el examen era obligatorio. Algo que no podía estar más lejos de la realidad, pues según Langis, si no tenía la habilidad podía retirarse antes de presentarse, sugiriendo así hace que hacerlo, cosa que éste se negó a hacer, clamando orgulloso que alguien de su calibre no podía retirarse, diciendo después a Langis que se diera prisa a entrar a la arena, donde el instructor explicó las reglas. Tendrían 3 intentos para marcar la roca usando únicamente las armas proporcionadas o los puños. Algo que de inmediato decepcionó a Seke, por los experimentos aterradores a los que sometían a los bebés, esperaba algo aún peor. Sin embargo, había resultado ser algo simple, o al menos eso pensó, pues cuando el primer participante se abalanzó contra la roca, terminó perdiendo el brazo, dejando a Seke impactado y a los demás aterrados y, como el chico seguía gritando en el suelo, se declaró su examen nulo, dando paso al siguiente, esto mientras Seke se preguntaba qué demonios era esa roca. Fue entonces cuando Langis se lo explicó, era una roca de regeneración, capaz de regenerar en un instante cualquier daño, contando además con la capacidad de reflejar un ataque con una potencia 100 veces superior. Seke consideró tales cualidades ridículas, sin embargo, Langis explicó que no lo era, pues tenía un truco, el ataque debía circular correctamente el éter. Entendiendo así Seke que en lugar de artes marciales se trataba más del control del poder de la fuente verdadera. Considerando con un breve vistazo que, si ese era el caso, entonces muchos pasarían, entre ellos Reton. De esta manera el examen continuó, dejando a varios descalificados, hasta que finalmente llegó el turno de Seke y, aunque Langis intentó detenerlo, este no le hizo caso, causando sorpresa en un instructor al ver que no tenía armas, asegurándole Seke que de hecho no las necesitaba. Aunque el instructor preguntó 2 veces, Seke no cambió de decisión, esto mientras en las gradas todos pensaban que su destino estaba sellado al fracaso. Algunos incluso mencionaban que perdería ambos brazos, palabras que causaron nervios en Langis al entender que debía haberse esforzado más en detenerlo. Por su parte, Seke se había dado cuenta de que ese material no existía hace 1000 años, sin embargo, el hecho de no conocerlo no significaba que no pudiera destruirlo, y así, mientras Langis le gritaba que se detuviera, Seke pensó que esa piedra debería soportar su poder actual, dejando salir un golpe sólido perteneciente al estilo de cazadores de dragón, la vida después de la muerte, detonando una gran explosión que, para sorpresa de todos, incluido el instructor, terminó destruyendo la piedra. Y así, mientras Seke decía que aún le faltaba para dominar esa técnica, todos en las gradas se tuvieron que tragar sus palabras, entre ellos Reton, ganándose además el interés de una rubia y de Langis, quien no entendía qué acababa de pasar, un pensamiento que el instructor también compartía. Sabía que romper la piedra solo podría hacerse con 4 estrellas, terminando por concluir que al parecer había heredado la fuerza del patriarca, pues el movimiento de antes era uno que ya había visto. De esta forma, Seke fue declarado como aprobado, recibiendo una poción y una actitud hostil de uno de los examinadores, pidiéndole que se quitara de una vez, y aunque se enojó, antes de poder decir algo, Langis apareció diciéndole que había sido increíble. En ese momento, Seke preguntó por el frasco verde, explicando Langis que era una poción de grado normal, haciendo pensar a Seke que quizás podría ser un elixir, creado con objetos extremadamente raros en su vida pasada. Desde hierbas de reinos secretos hasta seres divinos y fantasmales, los ingredientes eran casi imposibles de conseguir, contando con la capacidad de sanar heridas a un nivel superior, incluso heridas antiguas, además de una gran capacidad de aumentar el éter. En ese momento, Seke consumió la poción y, aunque asombrado preguntó si realmente era un elixir, Langis respondió no saber qué era, agregando que, sin embargo, las pociones de la familia El Dragón eran las mejores, cuestionándole si acaso estaba sorprendido, y aunque era cierto, Seke también estaba algo decepcionado, pues no había sentido un aumento de éter, concluyendo, mientras Langis le decía que él era más impresionante, que al parecer eso era lo que un milenio de sabiduría había creado. Y así, mientras Langis seguía diciéndole lo increíble que era, Reton y sus amigos aprobaron como Seke había esperado, siendo ahora el turno de un tembloroso Langis. Seke no entendía por qué estaba tan nervioso, motivo por el que gritó, pidiéndole que se controlara y no pusiera la vara muy alta.
confundiéndose justo después al notar que Langis había elegido una espada con la cual se lanzó al ataque, fallando no solo una, sino 2 veces seguidas, cayendo en desesperación al pensar que no lo lograría. Esto mientras Retton y sus amigos se reían gritándole que se retirara, aprovechando la oportunidad para burlarse además de Seke, afirmando que ellos eran más fuertes. En ese momento, el instructor preguntó si lo intentaría de nuevo y, aunque por un largo momento este no dijo nada, sacándolo de sus pensamientos, Seke le preguntó por qué no había escogido una lanza, cuestionándole ante su confusión por qué blandía un arma que no le convenía, asegurándole que con la espada no lo lograría, desatando aún más burlas por parte de Retton y, aunque este gritó que su padre no le había enseñado a usar la lanza, seguros de que de igual manera perdería, los demás comentaron que el resultado no cambiaría mucho de usar la lanza y así, después de confirmar que no iba contra las reglas cambiar de arma en mitad del examen, Seke preguntó con una sonrisa si acaso se iba a ir así como así y, recordando el desprecio y su motivación, Langis se puso en pie, clamando que usaría la lanza. A pesar de fallar la prueba y ser despreciado por todos como un dragón falso, el padre de Langis se encargó de criarlo con orgullo, motivo por el que, con su padre en su mente, Langis se dijo a sí mismo que sin importar qué, hoy demostraría que no eran falsos dragones. Sin embargo había un problema, aunque confiara en Seke, nunca en su vida empuñó una lanza. Seke le encargó solamente apuntar e ir directo y, aunque Langis sabía que para un principiante esto jamás funcionaría, recordando la vez que Seke lo defendió, decidió confiar. Dándose cuenta de algo que con la espada jamás había sucedido, su éter estaba fluyendo mejor que nunca, lanzándose de esta forma contra la roca. En ese momento, Retton comenzó a reír, asegurando que un arma no cambiaría el resultado, palabras que terminó por tragarse al segundo siguiente, pues lejos de marcarla, la había atravesado, quedando sorprendido incluso él mismo. Langis no entendía nada, pero lo obvio era que había aprobado, algo que Seke mencionó ya haber esperado con emoción, causando confusión y resentimiento a los demás, quienes lo atribuyeron todo a la suerte. Justo entonces, el examen dio final, dando inicio a la ceremonia de ingreso, confundiendo a Seke, quien no esperaba que ese fuera el único examen y aunque Langis agregó que podría haber otro después. Ahora ellos no tenían que hacer nada, siendo el turno de los jefes de familia, quienes les darían un discurso de felicitaciones, ganándose rápidamente un hombre siniestro el interés de Seke, quien incluso mencionó esto, aterrando a Langis, quien se vio obligado a callarlo, explicándole a Seke que ese era el jefe de la familia, diciéndose que ese tipo era un hombre más frío que el hielo, notando además que todos los demás eran guerreros de alto nivel, 6 estrellas, siendo el jefe de la familia, Balsa el dragón, el más fuerte de todos, contando con 8 estrellas, un poder que 1000 años atrás solo una docena de personas poseía y aunque no sabía cuánto habría cambiado el nivel de poder, no le agradaba pensar que ese hombre fuera su padre, mismo que comenzó su discurso, diciendo que se convirtieran en la sangre y carne del dragón, desprendiendo en el proceso una gran presión que dejó a todos sin aliento, todos menos a Seke, siendo el único en notar que aquella presión venía de un odio abrumador que no podía soportar. Dejando tras voltear un silencio sepulcral que fue cortado por un hombre de barba, quien con una sonrisa causó curiosidad en Seke, pues de inmediato el ambiente había cambiado por completo, reinterpretando las palabras del patriarca como el hecho de tener grandes expectativas en ellos, finalizando el discurso con un grito con el que les pidió que se esforzaran, procediendo después uno de los examinadores con el anuncio de las asignaciones de los dormitorios. Seke había esperado que todos fueran al mismo lugar, pero Langis le explicó que el nido del dragón tenía 4 dormitorios, el dormitorio norte, el sur, el este y el oeste, siendo el primero en ser llamado Seke al dormitorio este, donde minutos después este se mostraba confundido al ver que en 1000 años las cosas habían cambiado mucho, tanto que, aunque fue el primero en ser seleccionado, se había terminado perdiendo, por lo que seguro de que su compañero ya había llegado, Seke abrió la puerta, disculpándose por la demora, quedando asombrado al ver quién era su compañero de cuarto. Se trataba de Langis, a quien Seke mencionó que al parecer tenían una conexión, preguntándole después si acaso eso era todo lo que debían hacer hoy, haciendo evidente que no sabía del entrenamiento de mañana, pues resultaba que éste ni siquiera había puesto atención. De igual manera, Langis le pidió dormir temprano y, mientras el sol caía, Seke comenzó a reflexionar. Había pensado en escaparse después del examen, pero después de haber visto tantas cosas increíbles durante el día, entendió que, para comprender 1000 años de conocimientos, se quedaría un poco más de tiempo. Un mes después, todos los chicos se encontraban entrenando el método de respiración creado por el 15º patriarca, algo que debían dominar para enfrentar cualquier situación. Había algunos sobresalientes como Laika, cuyo éter desbordante estaba a punto de alcanzar las 2 estrellas, y después estaba el maldito de Seke.
Se suponía que jamás había sido entrenado y, aunque el entrenador pensara que había heredado el poder del patriarca, la situación que estaba viendo era surrealista. Las técnicas de respiración eran formas de absorber, circular y aumentar el éter en una persona. Sin embargo, no todas eran iguales, siendo la habilidad y la creatividad de la persona el factor determinante y la razón por la que cada casa noble perfeccionaba su propio estilo, manteniendo sus técnicas bajo estricta vigilancia. El aliento del dragón era seguro y fácil, pero como solo funcionaba estando quieto, la técnica predilecta de Seke era el aliento del rey dragón, la única capaz de usarse en movimiento. Una ventaja que proporcionaba grandes efectos, pero que, por su dificultad, solo unos pocos pudieron heredar. Para solucionar este problema, Seke se encargó de simplificarla para que el clan aumentara su fuerza, pero jamás imaginó que evolucionaría, sería modificada y sobreviviría 1000 años. Una maravilla que le hacía preguntarse que otras técnicas habían cambiado con el paso del tiempo. Tiempo después, en el comedor de la academia, todos miraban con asombro cómo Seke devoraba todo, preguntando a Langis qué le pasaba, instándolo a comer para hacerse más fuerte. Por su parte, y aunque Langis no entendía cómo tenía tanta resistencia, Seke aclaró que él no era el débil, instándolo de nuevo a comer mientras le robaba el plato, pensando que algunos sí estaban bien entrenados. Entre ellos Laika, quien acababa de llegar, diciendo a Seke que era increíble. Confundido, Seke preguntó quién era, haciendo a Langis escupir la comida, susurrando a Seke si acaso no sabía que ella era la hija del líder, alguien con quien ni siquiera debían estar hablando. Y bueno, Langis no sabía que Seke también era el hijo del patriarca, quedando sin palabras al escucharlo. Esto mientras Laika preguntaba si acaso era el hijo ilegítimo del patriarca, algo que Seke no negó, preguntándole después Laika por qué era tan fuerte como para romper una piedra de generación solo con sus manos, algo que, sin darle importancia, este respondió que era porque era él, ganándose aún más el interés de Laika, quien, con un aire noble y confiado, sugirió unirse a ella, en otras palabras, ser su subordinado, a cambio de obtener una patrocinadora. Laika quería que Seke la ayudara a convertirse en la próxima líder y, aunque le aseguró una generosa compensación, Seke se negó, preguntándole Laika, con una mirada que intentaba intimidar, si acaso también iba tras el puesto de patriarca. Seke sabía que Laika era fuerte, a simple vista pudo notar que estaba a punto de alcanzar las 2 estrellas, pero ni su fuerza ni el puesto le importaban en lo absoluto, limitándose, ante la insistencia de la chica, a golpear la mesa, dejando el trinchete incrustado y asegurando, con una mirada de psicópata, que él jamás serviría a nadie, pues él era el más fuerte de todos. Unas palabras que dejaron a Laika totalmente pasmada y avergonzada. Seke la había intimidado. Langis intentó calmar la situación, pero justo entonces Laika gritó que lo intentaría hasta ganarle, retándolo a un duelo. Momentos después, uno de los estudiantes preguntó a otro a dónde iba, respondiendo este que al campo de entrenamiento, porque Laika estaba peleando. Y aunque aquel sujeto se preguntaba contra quién estaba luchando, hasta el punto de pensar que no era cierto, cuando llegaron a la arena se dieron cuenta de que era real, preguntándose también quién era su oponente. Esto mientras, en la arena, Langis se disculpaba, preguntando si realmente estaría bien luchar contra Laika, algo a lo que Seke le restó importancia, preguntando el por qué estaba tan formal. Y bueno, para Langis era obvio, él era hijo del patriarca. Nuevamente, Seke le restó importancia, gritando después Langis que le prestara atención. Laika, además de ser la hija del líder, también tenía sangre tifona, una de las 4 grandes familias, siendo además una genio que ya había dominado todas las formas de la espada del espíritu del trueno. Disculpándose ahora Seke, pues resultó que todo lo que acababa de escuchar era noticia para él, y aunque Langis comenzó a deprimirse, Seke no demoró en detenerlo, preguntando sonriente si no saberlo no era más divertido. Y aunque éste le aseguró que no tenía posibilidades contra ella, preguntándole por qué había aceptado, Seke le aseguró, confundido, que jamás huía de un duelo, señalando lo obvio, Laika ya estaba lista, pidiendo esta, con su espada en mano, y una seria mirada, que si estaba listo, se dejara de charlas. Al no obtener respuesta, Laika preguntó de nuevo si ya terminó de perder el tiempo, recibiendo una confirmación que asustó a Langis, retirándose mientras le decía al prota que tuviera cuidado. Algo que Seke mencionó que dependería de Laika, preguntándole por qué quería tanto partirle la madre. Declarando Laika que, si deseaba ser la líder, debería derrotarlo y obligarlo a estar a su lado. Algo que para nuestro prota no tenía sentido, haciendo evidente que no sabía nada de la familia, confesándole así Laika la situación. Aparte de él y ella, había 3 herederos compitiendo por el puesto, todos de grandes familias, siendo lo importante que casa produciría al próximo líder, siendo la competencia el motivo por el que necesitaba aliados. Y aunque al final nuestro prota no entendió ni mu,
Laika no dudó en tomar su espada, lanzándose y gritando que lo derrotaría, siendo sorpresivamente esquivada más de 2 veces. Todos estaban asombrados por la rapidez, pero no la de Seke, sino la de Laika. Desde su fuerza, poder y velocidad, todos estaban seguros de que tomaría muy poco para que ella ganara, algo que, para frustración de esta, simplemente no pasaba. Sin importar cuántas veces atacara y cuánto aumentara su velocidad, ni siquiera podía rozarlo, siendo esto una sorpresa para Langis. Y mientras Seke se encontraba admirando su estilo de combate y su gran velocidad a pesar de ser de una estrella, Laika le gritó que se callara y luchara, un deseo que Seke le complació en solo un segundo. Con un fuerte puñetazo que la mandó al suelo, causando sorpresa en todos al entender que había perdido. Esto mientras Laika preguntaba por qué no podía golpearlo pese a ser más rápida que cualquiera de una estrella. Seke estuvo de acuerdo con esto último, pero también aclaró que al final ella también era de una estrella, explicando por qué podía seguirle el ritmo pese a ser más lento. Su respiración, movimiento e incluso su mirada, aunque no pudiera seguirle el ritmo en velocidad, todo aquello que sí podía ver delataba su próximo movimiento, siendo lo de más experiencia. Frustrada por lo que acababa de escuchar, Laika se lanzó en un ataque sorpresa, pero después de ser esquivada, Seke terminó neutralizando su arma con una patada, dirigiendo después su puño al abdomen de esta. Seke la mandó contra una pared y, aunque todos, incluido Langis, pensaban que había perdido, Seke aclaró que no era así, admirando a Laika por haber concentrado el éter en su núcleo para resistir el golpe. Langis le pidió a Laika que se rindiera, pero Seke le pidió a este que se retirara de la arena, porque no podría garantizar su seguridad, diciendo a Laika que, aunque ya lo estaba sospechando, realmente había alcanzado las 2 estrellas. Causando asombro en todos al ver que Laika había manifestado el aura, una capacidad de proyección del éter para el arte marcial que se desbloqueaba a ese nivel. Laika agradeció a Seke por ayudarla a romper sus límites, pero al momento siguiente se lanzó gritando que ya no tenía posibilidades de ganarle. Rápidamente, Seke esquivó, pero al momento siguiente se le borró la sonrisa, diciendo Laika, ante su sorpresa, y mientras la electricidad comenzaba a rodearla, que con las 2 estrellas y el despertar del aura ahora enfrentaría el verdadero poder de la gran espada del espíritu del trueno, cosa que, lejos de asustarlo, terminó emocionando a este loquito al tener la oportunidad de ver algo que desconocía. Segundos después, el combate se había invertido por completo, los rayos estaban rodeando a Seke, rayos que lo confundían y emocionaban, y preparando un fuerte ataque, Laika resaltó que su emoción no concordaba con sus palabras, proyectando una red de truenos que, aunque Seke esquivó, no pudo evitar destacar que, en su estado actual, sería difícil soportarlos. Preguntándose los espectadores si realmente había tanta diferencia solo por una estrella, mirando Langis con preocupación. Mientras tanto, parece que los ataques de Laika simplemente seguían siendo los mismos, pero su arte marcial, que de por sí ya era veloz, había explotado después de alcanzar las 2 estrellas. Eso sin contar que estaba envuelta en rayos, algo impensable en su época. Y aunque podía contraatacar, dejándose llevar por su curiosidad, Seke se abstuvo. Diciéndole Laika, usando su espada como un látigo, que se encargaría de borrar esa sonrisa de arrogante, lanzándose y acortando la distancia en un segundo, Laika reveló el rayo viviente, una habilidad que lo mandó contra la pared, causando aún más preocupación en Langis. Antes de que Seke pudiera recuperarse, Laika se lanzó para terminar el duelo, pero Seke terminó bloqueando con la rodilla y, mientras Laika se preguntaba por qué seguía en pie, Langis le pidió que se detuviera. Algo a lo que Laika se negó, pues terminar aquí sería un insulto para Seke, agregando ante las súplicas que solo lo haría si él se sometía ante ella, reconociendo por su silencio y su sonrisa que, a pesar de ser un hijo ilegítimo, tenía orgullo. Decidiendo terminar el duelo con todo su poder, Laika usó la primera técnica, el trueno celestial, generando una explosión eléctrica sobre este, dejándolo, para preocupación de Langis, totalmente fuera de combate. Laika estaba segura de que el combate había finalizado, pero justo entonces una explosión eléctrica se liberó a sus espaldas. Seke estaba usando su poder, y aunque Laika no entendía cómo era posible, la verdad es que él tampoco lo sabía. Había estado recibiendo sus golpes por curiosidad, pero ahora podía usarlo, pues resultó que, después de ser golpeado, la electricidad comenzó a concentrarse en su cuerpo, resonando con su aliento del rey dragón, hasta que finalmente logró usarla, ganando control total sobre ella antes de que pudiera darse cuenta. Seke no entendía cómo funcionaba su arte marcial, pero también reconoció que Laika y su familia debían tener cuerpos excepcionales. Mencionando además que el hecho de unir un elemento con el poder de la fuente verdadera había sido una gran lección, siendo lo más importante que también había despertado su segunda estrella en el proceso. Diciendo, mientras Laika lo atacaba, que el combate no había terminado, Seke esquivó el ataque con una velocidad que incluso le sorprendió a él mismo.
dándose cuenta de que la electricidad estimulaba sus músculos y sistema nervioso al límite, algo a lo que pensó que pronto se acostumbraría. Por otra parte, Lange seguía sorprendido. Esto era una batalla de herederos y, aunque casi no podía seguirles el ritmo con su visión, pudo darse cuenta de algo: los cortes de Laika ya no podían tocarlo, pues este esquivaba con tal velocidad que incluso Laika pensó que se estaba burlando de ella. Para aclarar que no era así, que comenzó su ataque con una potente patada que, aunque Laika bloqueó, también la mandó lejos. Y pensando que era momento de terminar, este se preguntó si debía crear una técnica nueva, palabras que sorprendieron a Laika. Si podía crear una técnica significaba que había sido entrenado, y aunque no sabía qué familia fue la responsable, había algo más importante: la creación de técnicas así de fácil era imposible. Algo que, reapareciendo frente a ella, sé que demostró justamente lo contrario, puesto que nada más tocarla, una enorme corriente de rayos comenzó a fluir hacia ella, siendo esto la tempestad de truenos. Una forma especial de las artes del cazadragones, técnica que la mandó al suelo, sellando el fin del duelo. Laika intentó levantarse, pero le fue imposible, comenzando a llorar. Debía superar a sus hermanos y reclamar el título, pero había perdido. Sin embargo, antes de seguir lamentándose, sé que mencionó que había sido divertido aprender cosas nuevas, preguntando mientras ofrecía su mano si esa no sería la última vez, agregando a una sonrojada Laika que volvieran a pelear. Terminando Laika por aceptar su derrota, con Seke diciendo estar ansioso de volver a pelear. Horas después, dentro de la fisura, cientos de monstruos habían rodeado al patriarca, quedando petrificados ante la presión del dragón, para justo después perecer ante la primera forma de las artes de combate del dragón, cargando después de estos cientos de soldados para terminar el trabajo. Y mientras el patriarca se preparaba para salir, un sujeto apareció, informando que Laika había alcanzado las 2 estrellas, una información que al patriarca no le pareció relevante. El tipo aseguró que, a su edad, 2 estrellas era un logro, asegurando que podría llegar a las 5 después de graduarse, pero Balsa lo interrumpió, dejándole en claro que el talento no era nada. Sin embargo, cuando se preparaba para partir, el tipo agregó que Laika había sido derrotada, causando sorpresa en Balsa. Inicialmente pensó que se había enfrentado a los superiores, pero esto fue inmediatamente negado, pues aquel que la había derrotado era su hijo de su misma edad, Seke. El patriarca reconoció que la madre de Seke tenía talento para la batalla, pero como murió en su nacimiento, Balsa no entendía quién lo había entrenado, diciendo el tipo que justo eso era lo interesante. Seke había alcanzado 2 estrellas sin ayuda, algo por lo que Balsa mencionó que podían dar inicio a la primera prueba, añadiendo, ante las dudas del tipo, quien decía que la mayoría ni siquiera había alcanzado 1 estrella, que eso no importaba. Sin importar entrenamiento o estrellas, la muerte les llegaba a todos de la misma manera, así que aquellos que no lograran pasar la primera prueba no eran dignos del dragón. Pidiendo el patriarca además llamar a Freya, pues alguien capaz de derrotar a Laika ya era interesante, así que Freya supervisaría la prueba y se encargaría de observar a Seke, pensando con una leve sonrisa que las cosas se estaban poniendo interesantes. Al día siguiente, todos se encontraban entrenando las artes de combate del dragón con visible dificultad, mientras que, por su parte, Seke hacía su rutina diaria con varias rocas y pesas. Esto mientras pensaba acerca de la técnica que les habían enseñado, considerando que, a pesar de ser llamadas artes de combate, en realidad eran para mejorar el cuerpo, siendo tan bien diseñada que incluso un niño podía aprenderla. Sacándolo de sus pensamientos, Langis preguntó si no estaba entrenando las artes de combate del dragón, revelando que ya las había dominado. Langis se sorprendió porque apenas se las acababan de enseñar, pero sé que mencionó algo más importante: su éter no estaba bien ajustado. Soltando después la roca, sé que le pidió que se diera la vuelta, inyectando su éter por la ruta correcta, algo que sorprendió a Langis al darse cuenta de que realmente lo había dominado. Y aunque sé que pensó que estaba dudando de él, rápidamente Langis aclaró que no era eso, simplemente que jamás recibió enseñanzas de alguien que no fuera su padre. Durante toda su vida tuvo que esforzarse por su cuenta y, como sé que había incluso derrotado a Laika, supuso que las artes del dragón serían incluso aburridas para alguien como él. Algo que sé que negó, y reconociendo que las técnicas eran impresionantes, recordó que, en algún momento, dicha técnica fue criticada por sus hijos como demasiado compleja, basándose en 4 formas que otorgaban, a pesar de su complejidad, un poder abrumador. Además de estas y la técnica especial que utilizó con Laika, también existía la técnica final que derrotó al dragón divino, siendo algo que le interesaba a Seke descubrir cómo habían refinado sus técnicas, siendo algo que encontró fascinante debido a su sencillez. Y resaltando que, como las habían aprendido, había vuelto a su entrenamiento habitual, Seke señaló que el maestro estaba a otro nivel. Pidiéndole algo nervioso Langis que lo entrenara como lo había hecho antes,
Este gritó que, aunque era mucho pedir, deseaba al menos volverse un poco más fuerte, quedando asombrado al escuchar que lo haría. Sé que le aseguró que era alguien digno de ser entrenado por él, pero antes de que pudiera decir más, Laika apareció, pidiendo exactamente lo mismo que Langis. Laika nunca imaginó que alguien de su edad pudiera derrotarla, pero como él la había aplastado por completo, usando incluso mejor que ella su propia técnica, su orgullo se había hecho añicos, pero como aún con eso, deseaba hacerse más fuerte para derrotar a sus hermanos e incluso a él, Laika le pidió una vez más que también le enseñara, preguntándose por la expresión de que si acaso la estaba rechazando. Ella estaba convencida de que la rechazaría por estar compitiendo por el trono, sin embargo, eso a él no le importaba en lo más mínimo. Su verdadera preocupación era la herida que había sufrido durante el combate. Que calculó que normalmente tardaría al menos un mes en recuperarse, pero Laika reveló que había utilizado una poción especial, la misma que se empleaba durante los exámenes del clan, dejando a que impresionado por lo avanzados que se habían vuelto los métodos de curación en esa época. Nuevamente, Laika preguntó si la entrenaría y si tendría tiempo para encargarse de su entrenamiento. Algo que sin pensar, que confirmó, afirmando que jamás rechazaría a una niña talentosa, lo que dejó a ambos pensando que él tenía la misma edad que ella. Preguntando después que si estaba segura y, aunque le recordó que él la había derrotado, esta no le dio importancia, pues estaba decidida a hacer lo necesario para convertirse en la líder. En ese instante, que preguntó por qué estaba tan obsesionada con ello, explicando Laika algo que enojó de sobremanera a y es que, si no se volvía líder, su único camino sería un matrimonio político, con un primo o un desconocido. Para Laika todo esto era natural, teniendo una fuente de poder única, era obvio que el clan los usaría a su conveniencia. Algo totalmente diferente a quien gritó que, desde su política y codicia repugnante, él se encargaría de destruir esa costumbre asquerosa, quedando después en silencio al escuchar a un instructor. Y mientras Laika y Langis se preguntaban qué había sido eso, el instructor mencionó que una nueva instructora había venido a pesar de su agenda, instructora que apareció al lado de Laika, causando que ésta saliera disparada hacia atrás. En ese momento, ésta elogió su velocidad y reflejos, y mientras que pensaba que no la había sentido, Langis preguntó quién era, pregunta que un guardia respondió, revelando que ella era Freya Wingkick, miembro de los Dragones Negros. En ese momento, Freya mencionó que él debía ser preguntándole si no estaba sorprendido, algo que éste negó, asegurando que no había nada de qué sorprenderse, señalando con una sonrisa que, sin embargo, ella parecía tener una buena habilidad, haciéndole entender el por qué el patriarca tenía interés en quien, aunque le parecía increíble su sigilo, pensó estar más interesado en sus artes marciales. Esto porque todo su éter fluía en sus piernotas, un patrón jamás visto que le había hecho preguntarse qué arte marcial manejaba. Sin más preámbulo, Freya clamó que a partir de hoy sería su instructora y, revelando su estatus de 6 estrellas, uno de los instructores exigió respeto y atención, haciendo que todos se preguntaran qué hacía alguien tan fuerte ahí y si acaso iba a entrenarlos, algo que Freya confirmó, cortando su emoción al decir que solo después de pasar su prueba. Enseñando una esfera de cristal, Freya explicó que sería fácil, lo único que debían hacer era protegerla durante un mes en la montaña del dragón venenoso, un nombre que no escuchaba desde hacía mucho. Un bosque lleno de criaturas venenosas y hierbas que podrían matar a alguien en un instante. En sus tiempos, solía entrenar tragando plantas, pero ahora se preguntaba si no era mucho para los niños. Freya explicó que, si su esfera se rompía, serían descalificados, revelando que el precio por esto era ser expulsados. Señaló también que, para encargarse del veneno, debían controlar su respiración. Laika gritó que allí había monstruos, pero como si fuera natural, esta explicó que si no los mataban, entonces morirían de hambre. Algunos se preguntaron si la técnica que les habían enseñado sería suficiente, duda a la que sonriente esta les pidió mantener la calma, pues tendrían 5 días para escoger y aprender una técnica marcial, agregando que, si no podían dominarla en ese tiempo, no se haría responsable. Uno de los chicos pensó que ella lo salvaría de estar en peligro, pero resaltando su ternura, esta le recordó dónde estaban, la familia el dragón, donde solo los fuertes vivían y los débiles morían. Haciendo que se preguntara qué demonios había pasado para que su familia cambiara tanto, en sus tiempos era impensable tratar a un niño así. Dejándose de charlas, Freya decidió comenzar a repartir los manuales, preguntándose todos, entre ellos Langis, cuál debían escoger. En ese instante, le pidió que tomara la lanza, recordándole que la había usado en el examen. Por otra parte, Laika estaba decidida a escoger un arte de mandoble, como la espada que solía usar, pero antes de que pudiera hacerlo, la detuvo, pidiéndole escoger un hacha, explicando que eso cubriría lo que le faltaba. Momentos después, todos habían terminado de escoger, diciendo Freya que a partir de ahora debían entrenar como si su vida dependiera de ello, dejando en claro que en realidad así era. Mencionando además algo que olvidó decir, los estudiantes mayores intentarían robar sus esferas. Explicando, ante el miedo de Langis y la emoción de que por el tamaño de la montaña quizás no se encontrarían con nadie, deseándole suerte mientras decía que los mayores podrían ir con todo.
Una situación que causó desesperación en Langis, incluso en Laika, pues al igual que ella, los mayores eran de al menos 2 estrellas, siendo complicados si venían en grupo. Diciéndose que, en ese caso, ellos debían formar equipos, porque no había nada que lo prohibiera. Langis preguntó qué haría él, dejando en claro, con una sonrisa, que disfrutaría solo. Y aunque incluso Laika pensaba que era demasiado para él, no le dio importancia, partiendo al comedor. 5 días después de eso, todos estaban en la montaña, con Freya lista para iniciar la prueba. Antes de que la prueba diera comienzo, Langis mostró sus dudas. Aunque sé que le había dicho que estaba bien hacer equipo con Laika, aún no estaba seguro de ello, pues, a diferencia de ella, él solo era un pueblerino sin ningún emblema noble. Tranquilizándose al escuchar a Selene y Raimond, asegurándole estos que eran iguales a él. Con una sonrisa, Selene también mostró entusiasmo por hacer equipo con Laika, asintiendo Raimond, pidiéndoles Laika a todos que se tranquilizaran, pues ella los había invitado a su equipo por sus habilidades, unas palabras bajo las que Langis, motivado, le aseguró que haría lo mejor para no decepcionarlos, agregando los demás que harían lo mismo. Y aunque Laika nuevamente preguntó a que si se uniría a ellos, nuevamente se negó y, aparentando estar nervioso, mencionó que no podía esperar. Actitud que Raimond y Selene pensaban que Laika también compartía, gritándoles que no la metieran en el mismo saco que ese loquito, pues ella también estaba nerviosa, algo que no entendía. Según él, todo su equipo estaba lleno de talento. Y mientras todos pensaban que era una excepción, estando en la cima de todos. Alejándose un poco, Laika preguntó si creía que su grupo era bueno, cosa que confirmó, pensando que al parecer Laika tenía un buen ojo para los talentos. Mencionó que, tanto en defensa como en ataque, su grupo tenía todo cubierto. En ese instante, Freya apareció y, aceptando que moverse en grupo era una buena estrategia, preguntó si ya todos tenían su esfera, explicando después que la única condición sería mostrar las esferas al final. Esferas que señaló eran idénticas, lo que les hizo pensar a todos, incluyendo a que si perdían la suya siempre podrían robarla de otro estudiante. Por su parte, Freya decía que los mayores se unirían una vez entraran al bosque, murmurando que, por el nivel de los niños, sería sencillo. Palabras que asustaron a algunos de los chicos, dando con esto inicio al examen. Rápidamente todos salieron disparados al frente, todos menos a quien Laika le pidió volver con vida, quedando después con Freya, quien de inmediato preguntó si él no iría y, fingiendo estar nervioso, mencionó que ya se iba, retirándose mientras Freya pensaba que era un poco extraño. Al caer la noche, los instructores se preguntaban si los niños estarían bien, una pregunta que Freya no entendía. Y aunque un instructor explicó que el examen quizás era demasiado para niños con solo un mes de entrenamiento, que apenas habían aprendido lo básico, al punto de que la mayoría no tenía estrellas ni experiencia real, Freya explicó entender sus dudas, pero también agregó que no habría problema. La mayoría de los monstruos no pasaban de 2 estrellas y, como todos habían hecho equipos, nada malo pasaría, murmurando al segundo siguiente que después podría liberar algo. En ese instante, el instructor preguntó qué había dicho, guardando silencio para después dar rienda suelta a los mayores, mientras se preguntaba cuántos novatos podrían sobrevivir. Algunos minutos después, un grupo de estudiantes había encontrado a Sekei, llamándolo idiota descuidado por seguir tan cerca, todos se prepararon para el ataque. Sin embargo, cuando la primera flecha fue disparada, Seke solo la atrapó como si nada, destruyéndola y clamando sonriente que se habían tardado mucho, causando confusión inmediata. Esto porque, aparte de la flecha, ahora era Seke quien estaba corriendo hacia ellos, gritando con una gran sonrisa que vinieran a jugar con él. Tiempo después, el equipo de Laika se encontraba luchando contra un grupo de ranas. Selene no demoró en finalizar a una, para justo después ser protegida por Raimond, quien con un revés de escudo terminó aplastando a la rana. Por su parte, Langis tampoco tuvo problemas para terminar la cacería. Laika mencionó que lo estaban haciendo genial, mientras por su parte tenía una montaña de ranas que les hizo pensar que, tal como era de esperarse, ella se había encargado de varias. Y resaltando que después de todo tenía 2 estrellas, los felicitó. Solo en una semana ellos también se habían vuelto fuertes, pues tanto Selene como Raimond habían logrado alcanzar una estrella, siendo Langis el único que aún no despertaba dicho poder. Todos notaron su actitud y lo animaron, asegurándole que pronto él también la alcanzaría. Por su parte, Laika también lo animó, diciendo que era increíble que derrotara a una rana arbórea sin estrellas y, recordándole que gracias a que logró perfeccionar la lanza, le dijo que no debía preocuparse demasiado. Decidiendo Laika, después de esto, regresar a la base, esto porque la noche estaba cayendo. Sin embargo, cuando finalmente llegaron, se dieron cuenta de que no estaban solos, uno de los superiores los estaba esperando.
Y poniéndose todos en guardia, Laika preguntó si venían a robarles, cosa que éste confirmó, revelando sus 2 estrellas. Este le recordó que de eso trataba la prueba, agregando que, sin embargo, jamás esperó que esa fuera su base. Molesta, Laika le instó a regresar y, aunque aseguró que no podría con todos él solo, este aclaró que nunca había dicho haber venido solo. Así, tras decir que incluso para ella sería difícil ganar con 3 estorbos, el sujeto exigió que se rindieran, lanzando un golpe que Laika bloqueó, gritándoles a todos que resistieran hasta su regreso. Ahora todos estaban siendo atacados por un estudiante diferente, siendo Langis quien tenía más problemas. Días antes, Langis le había preguntado a Seke cómo podía derrotar a un enemigo más fuerte, pues como aún no tenía estrellas quería saber cómo actuar ante alguien que sí las tenía. Inicialmente, Seke le gritó que debía rendirse, resaltando que no podría hacer nada contra alguien de 3 o 4 estrellas. Pero también le dijo que, si era un oponente de 1 o 2, existía un método. Y como tanto los monstruos como los estudiantes de la prueba eran máximo de 2 estrellas, explicó que la prueba no sería problema, siendo su única oportunidad aprovechar una apertura. Seke explicó que lo único que debía hacer era resistir y seguir resistiendo hasta que una apertura apareciera. Langis no esperaba que algo como eso funcionara, pero Seke se encargó de explicar que alguien débil como él no podría crear una apertura, agregando, ante la desconfianza de Langis, que si ni siquiera podía hacer algo como resistir, entonces podía irse olvidando de derrotar a alguien más fuerte, asegurándole así que, a menos que su oponente fuera alguien como Laika, en su estado actual podría resistir contra un 2 estrellas. Tras decir que lo más importante era la confianza, Seke agregó un último consejo, no pensarlo mucho. En lugar de gastar su tiempo y energía en crear una apertura o igualar fuerzas, debía ser paciente y clavar su lanza en la primera oportunidad, justo de la misma manera que lo hizo en el examen. De vuelta al presente, Langis había decidido seguir el consejo de Seke, causando desesperación en su oponente, quien, frustrado por no poder alcanzarlo, saltó sobre él, dejando una apertura que Langis aprovechó para derrotarlo en un instante, consiguiendo de esta manera su primera estrella. Dándose cuenta de esto, Laika resaltó a su oponente que él también estaba a punto de caer. El enemigo de Laika no podía entender por qué había tanta diferencia si tenían el mismo nivel y, mientras lo presionaba, ésta finalmente logró entender por qué Seke le recomendó el hacha. Ahora podía aplicar más fuerza en su espada y, para resaltar la mala suerte del tipo, terminó electrocutándolo, para justo después quedar sorprendida al ver que todos sus amigos habían ganado. Y así, después de felicitar a Langis por su primera estrella, pensó que a partir de ahora ganar sería más fácil, preguntándose además cómo le estaría yendo a Seke. Esto mientras, al otro lado del bosque, múltiples gritos y sollozos resonaban. Una de las mayores solo podía correr, gritando entre lágrimas que no vinieran, preguntando al cielo quién demonios era ese monstruo. Minutos después de encontrarse con Seke, absolutamente todos se arrepintieron de haberlo atacado y, aunque intentaron escapar, Seke no se los permitió, gritándoles si acaso nadie deseaba jugar, causando que todos se preguntaran qué estaba pasando. Se suponía que ellos eran los cazadores, pero ahora eran ellos los que estaban siendo cazados por un menor. La desesperación fue tanta que uno de ellos terminó cayendo ante Seke, quien ya estaba aburrido de perseguirlos y, aunque pidió al sujeto que se pusiera en pie y luchara, esto no fue posible. Su sola intención asesina causó que el tipo perdiera el conocimiento, gritándole Seke a aquellos que lograron escapar que eran unos debiluchos cobardes, preguntando a los instructores por qué no miraban más de cerca, pensando que al parecer, si solo observaban sus acciones, no estaba rompiendo ninguna regla, decidiendo seguir jugando sin contenerse. Esto mientras el instructor que lo estaba observando se preguntaba qué demonios había sido eso, además de derrotar a los mayores, también sintió su presencia, algo que pensó tendría que reportar. Momentos después, el momento del informe semanal llegó, alrededor del 30% había abandonado, pero como se estaban adaptando, no se esperaba una disminución mayor. En ese momento, Freya preguntó cómo iban los mayores y, tras un momento de duda, el instructor encargado de Seke reveló la situación, los mayores estaban huyendo. Freya no entendía de qué, según ella no debía haber un monstruo capaz de hacerlos huir, quedando asombrada al escuchar que se debía a Seke, pues aunque al inicio lucharon, actualmente todos aquellos que se toparon con él estaban escapando. El instructor estaba tan sorprendido que preguntó qué era Seke. Hacer escapar a los mayores era algo que jamás vio, un pensamiento que los demás también compartían, pues a pesar de ser hijo del líder, Seke ya no se podía considerar un genio, sino un maldito monstruo. Freya también pensó que Seke era extraño, dándose cuenta ahora de que su actitud nerviosa solo era una trampa para los mayores y, recordando el momento en el que lo conoció, se preguntó si realmente era un monstruo. Algo para lo que ya estaba preparada, pues justo en ese instante un nuevo monstruo llegó.
Y aunque todos gritaron que un monstruo de 3 estrellas no era algo contra lo que los niños podrían luchar, Freya explicó que no debían preocuparse, el monstruo había sido ajustado para atacar solo a los de 2 estrellas. Así que los más débiles no tendrían problemas, siendo esto además una orden directa del líder, preguntándose en su mente si aquel que era llamado monstruo por los soldados podría manejar esa cosa, ordenando así Freya, que lo liberaran al amanecer. Al día siguiente, tanto Langis como Selene se percataron de algo extraño, el suelo estaba temblando, causando además un mal presentimiento. Raimond pensaba que eran los mayores, Langis creía que era un jabalí gigante, pero antes de que pudieran llegar a una conclusión, un árbol cayó sobre ellos, esquivándolo a duras penas, para justo después quedar boquiabiertos. Pues frente a ellos, había aparecido un golem. Por otro lado, sé que se mostraba decepcionado. Ni un monstruo ni un estudiante había logrado entretenerlo en lo más mínimo, eso sin contar a los instructores que, a pesar de haberlo estado vigilando, ahora habían desaparecido. Sin embargo, mientras se lamentaba por esto, una presencia extraña llamó su atención, una presencia de 3 estrellas. Inicialmente pensó que debía ser un monstruo borracho que había entrado por accidente al bosque, pero tras considerar los 1000 años transcurridos, se preguntó si acaso habían surgido otros tipos de monstruos y, aunque era consciente de que los chicos no podrían enfrentarlo, lo que obligaría a los instructores a intervenir, pronto una nueva posibilidad llegó a su mente, la posibilidad de que Freya y ellos fueran los responsables. Y aunque no sabían qué pensaban, al parecer un poco de diversión había llegado, decidiendo así darse prisa. Mientras tanto, los chicos se encontraban luchando, siendo sin embargo, una batalla perdida. Desde Selene hasta Raimond e incluso Laika, nadie era rival para el monstruo, siendo esta última capaz apenas de hacerle un solo rasguño, entendiendo que solo un 2 estrellas podría enfrentarlo. Laika dio un paso al frente, gritando, para sorpresa de todos, que ella lo distraería mientras ellos escapaban, clamando, a pesar de los gritos de Langis, quien aseguró que no la dejaría atrás, que aunque lo sentía, ellos serían un estorbo. Lo único que logró ella misma fue un rasguño, lo que significaba que sin Aura ellos no podrían hacer nada. Sin embargo, aún sabiendo esto, ninguno de ellos decidió dar un paso atrás, si no podían hacerle daño, serían su apoyo, el eje que le daría la oportunidad de acertar sus golpes. Decidiendo con una sonrisa aceptar la propuesta de todos, Laika comenzó así la verdadera batalla. Haciendo uso del aura relámpago, Laika se lanzó y, aunque estuvo a punto de ser interceptada por el golem, Raimond se encargó de bloquear el ataque, sufriendo gran parte del daño, para justo después ser relevado por los demás, dándole así la oportunidad a Laika, quien, haciendo uso del trueno celestial, logró acertar sobre el golem, dejando salir una corriente eléctrica por todo el bosque. Un ataque que además de destruir parte de los árboles, terminó agotando todas sus reservas de energía. Mientras recuperaba sus fuerzas, Laika preguntó a Raimond cómo estaba, pero mientras se preparaban para regresar a la base, el golem reapareció sobre ellos y, empujando a Langis para salvarlo. Laika terminó siendo atrapada por el monstruo, maldiciéndose por haber bajado la guardia. Ninguno podía creer que el monstruo pudiera moverse después de eso. Langis intentó atacar, consiguiendo solo enfurecer al golem. Laika estaba a punto de morir, pero inesperadamente un árbol completo apareció sobre ellos, colisionando contra el golem, creando una oportunidad para que todos, incluida Laika, escaparan. Esta última no entendía qué había pasado, pero al escuchar una voz familiar lo comprendió. Se trataba de Seke, quien, apareciendo entre los árboles con una gran sonrisa, se preguntó si acaso eso era un gran muñeco de arcilla. Bueno, mis guapos, por hoy vamos a dejarlo por aquí. Si les está gustando, dejen un like para mostrar su apoyo. Cuando lleguemos a los 600 likes y 50 comentarios, subiré un nuevo capítulo. Y ahora sí, sin más que decir, hasta la próxima, guapos.